Si trabajas en el sector cultural y has sufrido una situación de violencia machista, tienes a tu disposición la Unidad de Atención contra las Violencias Machistas en el sector audiovisual y cultural. Te atenderá un equipo de profesionales para ofrecerte información y asesoramiento legal y psicológico. Si no la has sufrido tú, pero has presenciado o conoces una situación de violencia machista en tu ámbito laboral y no sabes qué hacer, también te podemos asesorar. Puedes solicitar una cita en la unidad llamando al 651-684-584 o contactarnos por mail escribiendo a unidadviolenciasmachistas@fundacion-aspacia.org. Este servicio es totalmente confidencial y gratuito y no requiere de denuncia previa. Más información en unidadculturasinviolencia.es. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de la Mujer. Yo soy Jennifer de la Rosa y os estaré acompañando durante la jornada. El año pasado nació la Unidad de Atención contra las Violencias Machistas en el sector audiovisual y cultural, un acuerdo alcanzado por el Ministerio de Cultura y la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, por medio del cual ambas instituciones se unieron para promover acciones concretas. Hoy, 25 de noviembre de 2025, nos encontramos aquí reunidas para conocer su recorrido. Así que comenzaremos con el balance de este servicio de atención de la unidad y nos acompaña hoy Jazmín Beriak, bienvenida, directora general de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura. ¿Nos podrías contar un poco pues, cómo ha sido el motivo de la creación de esta unidad y los datos del primer año de vida, por favor? Por supuesto. Bueno, muchas gracias. ¿Me oye? Sí. Más o menos, ¿no? Hola. ¿Ya estoy? Ahora sí. Perfecto. Bueno, lo primero, buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por haber asistido a este balance y a la presentación del protocolo en un día tan significativo como es hoy, ¿no? El día 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las violencias machistas, en el que de alguna manera pues, queremos hacer este balance, queremos hacer esta presentación del protocolo, pero también queremos renovar el compromiso que tenemos desde el Ministerio de Cultura para erradicar todas las formas de violencia que existen contra la mujer en el sector cultural. Muchísimas gracias a la Academia por acoger este acto y también bueno, pues por el trabajo conjunto que llevamos haciendo todo este año, que realmente es lo que ha posibilitado que la unidad y todas las líneas de acción estén dando sus frutos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por ello. Hace un año hace poquito más de un año, presentábamos el Plan de Igualdad en la Cultura 2024-2026, que está enmarcado dentro del Plan de Derechos Culturales y que es el primer plan de igualdad de género del Ministerio de Cultura que tiene una vocación transversal y estructural. Es decir, que no solo es como una recopilación de líneas de acción, sino que realmente quiere llevar la perspectiva de género a todas las acciones del Ministerio de Cultura, desde las subvenciones hasta la organización del personal, etcétera, etcétera, ¿no? Este plan se compone de 4 ejes y uno de los ejes es el de violencias machistas, ¿vale? Y es importante también recalcar que es la primera vez que en un plan de acción del Ministerio se incorporaba la violencia machista, lo cual también nos tiene que hacer pensar cómo se ha evolucionado en los últimos años, ¿no? Y cómo realmente se ha colocado en el centro de la atención pública una problemática que es de largo pero que no estaba siendo suficientemente atendida por las instituciones. Y este eje tiene fundamentalmente 2 objetivos: dar una respuesta efectiva contra la violencia machista en el sector cultural y sensibilizar y formar ante los casos de violencia machista, ¿vale? Y en este marco y paralelamente, ¿no?, con estas premisas es de donde surge la unidad de prevención de violencias, que llega tarde probablemente, pero bueno, pues era un paso imprescindible que había que dar. Un poquito de contexto de la unidad, y me parece también importante señalarlo. La unidad surge como una demanda expresa de las entidades del observatorio,
¿vale? Cuando llegamos al Ministerio se hizo un trabajo de consulta, de ver cuáles eran las prioridades que se querían llevar a cabo por parte de las distintas entidades del Observatorio de Género del Ministerio de Cultura, que como sabéis existe desde 2018 y que está compuesto por las principales asociaciones que trabajan en igualdad de género en el sector cultural. Y una de las demandas explícitas que hicieron fue la necesidad de que hubiera un órgano, una unidad, un departamento de este calado, ¿no? El sector venía tiempo denunciando la existencia de dinámicas de poder desequilibradas, de silencios normalizados y sobre todo de una falta de respuesta institucional a este tipo de violencias. Unas violencias que afectan a todas las mujeres, pero que en el sector cultural tienen una especificidad, porque en el sector cultural al final hay una temporalidad en el trabajo, se trabaja con el cuerpo, los espacios de ocio y los profesionales están como muy superpuestos y luego la precariedad estructural, ¿no? Por lo tanto, era necesario dar una respuesta adaptada a las necesidades del sector cultural. Y es, de alguna manera, lo que pretendíamos con la creación de la unidad, que nace para acompañar, para formar, para dar asesoramiento jurídico, psicológico, para recabar datos y, sobre todo, para poder lograr un cambio estructural en esta cuestión. En ese sentido, sí me gustaría recordar que la unidad suele ser conocida por el servicio de atención, pero que tiene tres patas o tiene tres funciones, ¿no? Por un lado está la primera atención psicológica y jurídica ante casos de cualquier tipo de violencia, que es de la que yo voy a dar los datos a continuación para que veáis cómo se ha trabajado este año. Y luego una pata de prevención que tiene dos ramificaciones: la elaboración de un protocolo y acciones formativas, que son las que luego Inés va a profundizar. Y estos tres, digamos, como líneas de acción son los que componen el conjunto de la unidad, que nace, como decía, con la convicción de que tenemos que garantizar entornos seguros en el sector cultural, porque es la condición, ¿no?, básica para poder desarrollar un trabajo, una carrera profesional y para poder tener un ecosistema cultural más justo, más igualitario y más inclusivo. Metiéndonos ya en el balance, bueno, primero quería agradecer de nuevo a la Academia, porque realmente el poder haber puesto la unidad en colaboración con la Academia de Cine es lo que nos ha permitido hacerla con toda la agilidad que necesitábamos hacerla. En cuanto llegamos al Ministerio tardamos menos de un año en ponerla en marcha y eso ha sido gracias a esta colaboración. Y luego también a Aspacia, que como sabéis es la entidad que gestiona la unidad, es decir, la unidad. Ni el Ministerio ni la Academia tienen ningún tipo de trato ni de contacto directo con todo este tipo de consultas, ¿vale? Se hace a través de Aspacia, que como sabéis es una entidad totalmente profesional, y muchísimas gracias por la labor y la atención que habéis hecho. En cuanto a los datos, pues mirad, hemos recibido en este año 55 llamadas, ahora veréis los canales, y 4 consultas de asesoramiento colectivo por un mismo agresor, ¿vale? Nos gustaría que fuera 0, obviamente, pero bueno, pues esto también da cuenta de la necesidad de una unidad de este tipo. Sobre quién acude, el 67% son las víctimas directas de violencia machista y el 32% parte de su entorno, porque como sabéis a la unidad puede llamar tanto la persona que está sufriendo la situación de violencia como cualquier persona que conozca que se está produciendo esta situación de violencia. En cuanto al sector, esto también es muy interesante y nos pone un reto a futuro. El 49% más o menos viene del sector del cine, el 11% de las artes escénicas, un 5,45% del teatro, un 3,64% de la danza y un 1,82% del circo. Hemos separado con un 7,14% música, ¿vale?, porque tiene una entidad relevante, 5,45% gestión cultural, 5,45% arte sonoro, 3,65% artes plásticas y luego, bueno, pues algunas cifras un poquito más pequeñitas que tienen que ver con el sector editorial, el diseño, y que claramente lo que nos están diciendo estas cifras es que en el sector audiovisual probablemente, porque como tiene sede en la Academia, está mucho más extendido, pero que necesitamos y que el reto que tiene fundamentalmente la unidad es poder llegar a otros sectores, ¿no? Entonces, en ese sentido, corre de nuestra parte hacer un trabajo de difusión mayor, pero también nos emplazamos a las asociaciones y a los profesionales que trabajáis en esos otros sectores a que nos ayudéis a difundir la unidad en esos ámbitos, porque también va a ser la manera en la que más mujeres puedan contar con ella. En cuanto al tipo de abuso, agresión sexual un 43% y acoso y abuso un 36%, ¿vale? Y en las formas de violencia, porque las están identificadas,
violencia psicológica un 52%, abuso de poder en el contexto laboral un 18%, acoso sexual en el contexto laboral un 12%, violencia verbal un 9%, la verdad es que leerlo impresiona un poco, discriminación un 3% y violencia de género en el ámbito de la pareja, pero desarrollado en el ámbito profesional, un 1,82%. ¿Vale? Los tipos de consulta, bueno, pues aquí en general sobre los servicios que ofrece la unidad un 60%, es decir, en general buena parte de las mujeres que han llamado han preguntado qué podían esperar de esa unidad. Jurídica y psicológica un 24%, jurídica un 24%, psicológica un 5%, también esto yo creo que es reseñable, y sobre la existencia de protocolos de acoso un 15%. Luego, en cuanto al tipo de atención de los 55 casos, un 43% han decidido acceder a los servicios de la unidad, concretamente el 66% al servicio jurídico y el 33% al psicológico. ¿Vale? Tiene que ver con la cifra que veíamos antes, de que un 15% llamaba por el psicológico. Y luego la temporalidad, que eso también me parece bastante interesante, es que la mayoría de las consultas, o sea, cerca de un 52%, se hacen sobre hechos del pasado, es decir, que han ocurrido hace más de un año. ¿Vale? El 27% a casos presentes y el 20% de menos de un año. También un poco nos dice, ¿no?, el tiempo que necesita probablemente una mujer para decidirse a compartir, a expresar y a buscar ayuda. En cuanto a los canales de comunicación, la mayoría, o sea, el 50% ha sido por llamada, y, bueno, 49% por llamada, 49% por correo electrónico y 1% por WhatsApp, para que veáis que también tenemos 3 vías de comunicación. Y luego, por último, no hemos recibido ninguna queja, lo cual, bueno, pues también nos gratifica. Lo que sí que hemos recibido y que queríamos compartirlo son agradecimientos y valoraciones positivas por crear la unidad y por la calidad humana y profesional que se ha recibido. Entonces, de nuevo, muchas gracias a Spacia por realizar este trabajo. Nos motiva a seguir y estamos de alguna manera, pues bueno, convencidas de la necesidad de esta unidad y de que el reto probablemente sea también, pues eso, darle mayor difusión y que todos los sectores culturales, ¿no?, más allá del audiovisual, que por los datos se ve que está como más consolidado, puedan tener conocimiento. Además del balance, como decíamos antes, hoy vamos a presentar otro de los grandes objetivos de la unidad, que es el protocolo de prevención, detección y reparación de violencia machista, que se une a el protocolo que creó el Ministerio de Cultura, un protocolo interno para su propio personal el año pasado y al que se ha adherido también el ICA, el INAEM y la Gerencia de Infraestructuras. Hoy lo que queremos es no tanto mirarnos, ¿no?, hacia el Ministerio de puertas para adentro, sino hacia afuera, ofrecer un recurso, ofrecer una herramienta para el conjunto del sector cultural que puede ser adoptada y puede ser adaptada por instituciones, por productoras, por empresas, por quienes quieran. Luego lo contará muy bien Inés, los procedimientos, ¿no?, como que tenemos de adhesión. Y también se suma a otros avances que están vinculados al plan de igualdad, que tienen que ver con el borrador del protocolo de eventos de videojuegos que se está elaborando y que estará listo para el primer trimestre de 2026. El sector de los videojuegos, lo sabéis, es uno de los sectores más masculinizados y donde hay muchas violencias machistas que hay que atender. Y luego una guía para bibliotecas que se presentó en octubre, ¿vale? O sea, es decir, tenemos una estrategia, ¿no?, que abarca varios ámbitos. Así que nada, pues hoy presentamos este balance, un paso más hacia la erradicación de las violencias machistas en el sector. Y bueno, pues si la cultura es un derecho y sobre todo la cultura es lo que nos permite construir, ¿no?, otros futuros posibles. El lema del Plan de Derechos Culturales es el futuro es un acto cultural. Bueno, pues ese futuro evidentemente tiene que ser seguro, tiene que ser libre de violencias y tiene que ser inclusivo. Así que muchas gracias y le doy la palabra ahora a Inés para que nos cuente. Muchas gracias, Jazmín. A continuación, Inés Enciso, coordinadora de Desarrollo e Investigación de la Academia de Cine. Bienvenida. Muchas gracias. Y cuéntanos las líneas a futuro dentro de la Academia y qué herramientas que tenemos a disposición. Pues mira, desde la Academia de Cine asumimos el reto de coordinar esta unidad de atención contra las violencias machistas con entusiasmo, pero también conscientes de la enorme responsabilidad que implica gestionar una herramienta a nivel nacional y que tiene además que ser útil para todo el sector cultural.
Desde el primer momento coincidimos con el Ministerio de Cultura, que lo más urgente era la puesta en marcha de ese servicio de atención individualizada. Queríamos que cualquier mujer que estuviera sufriendo una violencia en el desarrollo de su profesión pudiera sentirse escuchada, acompañada y atendida por profesionales cualificadas. Y este año de trabajo nos ha permitido también para poder observar y comprender las necesidades reales que tiene el sector. Nos ha servido también para inspirarnos en el trabajo que están haciendo otras entidades como la Academia del Cine Catalana o la Valenciana, CIMA, que presentó aquel impactante estudio que no solo cuantificaba, sino que especificaba de manera concreta el tipo de violencias que enfrentan las mujeres del sector, o Dones Visuals o Aptice, que también están haciendo estudios muy interesantes. Todo este ecosistema de conocimiento y de experiencia nos ha animado a poner en marcha diferentes líneas de actuación desde la unidad. Una de ellas es la creación de una web propia, unidadculturasinviolencia.es. Nos daba la sensación que al estar la unidad impulsada por dos grandes instituciones, la Academia de Cine y el Ministerio de Cultura, la información podía quedar diluida entre otras comunicaciones y podía ser difícil de encontrar para alguien que estuviera buscando apoyo o recursos. Por eso hemos decidido crear una web específica, clara y accesible, que no solo comunique todos los recursos y herramientas de la unidad, sino que sirva también como punto de encuentro que pueda enlazar el trabajo de otras instituciones y otras organizaciones. Os hemos traído un pequeño vídeo para que veáis cómo se navega dentro de la web, si lo podemos poner. Nuestra intención es que este espacio se convierta en una plataforma viva, en constante crecimiento y que pueda también, como decíamos, sumar los recursos, las buenas prácticas y las acciones de otras instituciones, pero sobre todo que sea un espacio útil para cualquier mujer que necesite encontrar información clara y accesible, y también para instituciones, profesionales autónomos y cualquier persona que quiera empezar a aplicar medidas de detección y eliminación de estas violencias. La segunda línea de trabajo era la presentación de este protocolo, que, como sabéis, es de obligado cumplimiento y que era un compromiso que adquirió la unidad desde su formación. No ha sido fácil de elaborar, no solo por la naturaleza legal del documento, sino también por nuestra voluntad de hacerlo con las máximas garantías. También queríamos que estuviera supervisado por las entidades que conforman el Observatorio de la Igualdad en la Cultura, que coordinan desde el Ministerio, y eso ha implicado también un minucioso trabajo para poder incorporar todas sus aportaciones. El resultado es un documento preciso, claro, con unas fases de actuación muy determinadas, que actúa en 3 líneas. Primero, la prevención, mediante formaciones, códigos de conducta claros, campañas de sensibilización y herramientas para detectar de manera temprana estas violencias. En segundo lugar, detectar y actuar gracias a un procedimiento claro que obliga a tener una persona o una comisión instructora, canales confidenciales de denuncia y plazos específicos de actuación. Y, en tercer lugar, reparar a través de medidas destinadas al bienestar de las víctimas, el apoyo psicológico y legal, cambios organizativos y protección laboral y, sobre todo, un seguimiento posterior para evitar cualquier tipo de represalias. El protocolo explica de manera muy clara el paso a paso que se debe seguir cuando se recibe una denuncia de este tipo, desde la primera recepción y evaluación hasta la resolución del expediente, todo ello garantizando los principios fundamentales de confidencialidad absoluta, transparencia, presunción de inocencia, profundo respeto a la víctima y, sobre todo, tolerancia cero con cualquier represalia. Somos muy conscientes de la complejidad que implica para cualquier entidad del sector adaptar este protocolo a su realidad y también activarlo en el caso de que se produzca una denuncia en su seno.
Muchas veces no sabes cómo actuar, qué pasos seguir. Por eso ponemos también a disposición del sector un servicio de asesoramiento para la adaptación del protocolo a sus necesidades y para la activación del procedimiento en caso de que lo necesiten. No queremos que ninguna organización se sienta sola ante este tipo de situaciones. Es también una responsabilidad de la unidad acompañar y orientar en cada uno de los pasos que se sigan. Estamos convencidas de que este protocolo va a ser una herramienta fundamental para transformar la cultura en entornos más seguros, más igualitarios y libres de violencia. Y la tercera línea de trabajo, como comentaba Jazmín, es la formación, que creemos que es fundamental. Si podemos formar a los profesionales en la detección precoz de estas violencias, nos estaremos anticipando y será algo clave para transformar las culturas organizativas y adelantarnos al sufrimiento de las víctimas. Estas formaciones se harán aquí en la Academia de manera presencial y online. De hecho, esta misma mañana ha habido una de estas formaciones. También podrán realizarse en otras comunidades a petición de entidades culturales de allí. Y tenemos también materiales audiovisuales que podrán distribuirse dentro de las organizaciones. Luego, en la mesa técnica que tendremos a continuación, hablaremos un poquito más en detalle de cada una de estas líneas, pero queríamos aprovechar este momento para dar las gracias a Cristina Zimorra, a la Fundación Aspacia y a todas las entidades que conforman el observatorio por su colaboración y su aportación a la hora de elaborar todos los materiales. Desde este momento, la Academia de Cine se pone a disposición del sector cultural para resolver vuestras dudas, escuchar necesidades y también sumar aportaciones que puedan fortalecer la unidad, porque este es un camino que no podemos recorrer solas. Implica un compromiso colectivo, escuchar a las víctimas, no tolerar ningún tipo de violencia ni abuso dentro de la cultura y ayudar a construir entornos en los que cualquier persona pueda desarrollar su profesión con dignidad, con seguridad y con libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, Inés. Muchas gracias, Jazmín. A continuación procedemos a escuchar al presidente de la Academia, Fernando Méndez Leite, y al ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Muchas gracias. Buenos días. En realidad, casi todo ha sido ya dicho. Estos discursos, que son más o menos oficiales, repiten siempre cosas que hemos escuchado antes, pero son necesarios también. En la Academia de Cine somos conscientes de la importancia crucial de la iniciativa que constituye esta unidad de atención contra las violencias machistas en el sector audiovisual y cultural. Y este acto de hoy está encaminado a comprobar y a entender cómo está funcionando y cómo puede mejorar. Aprovecho de entrada para saludar al ministro de Cultura y al secretario de Estado que nos acompañan en este proyecto que hemos puesto en marcha entre las dos instituciones. Para la Academia es un desafío y una responsabilidad servir de punto de referencia para detectar y acometer situaciones de violencia contra las mujeres en nuestra industria y acompañar de la mejor manera posible a las víctimas. Queremos estar a la altura de este empeño y por eso es una alegría tener hoy nuestra sala llena de personas que están trabajando en ese objetivo común. Hace mucho que somos conscientes de que el sector cultural no puede ya mirar para otro lado. No podemos consentir que las profesionales de la cultura tengan que vivir situaciones de acoso y abuso en el ejercicio de su profesión. En ese combate estará siempre implicada la Academia de Cine. Para lograr este objetivo, la unidad, además del protocolo marco, ofrece diferentes herramientas de prevención para profesionales, empresas e instituciones, así como un servicio de atención para que las mujeres que hayan sido víctimas de violencias puedan recibir acompañamiento legal y psicológico. El día de hoy también tiene el objetivo de presentar la web de la unidad, una herramienta central para dar a conocer su existencia, facilitar toda la información y las vías de contacto y difundir el trabajo que desde la Academia estamos centralizando. Consideramos que aunque la unidad es un gran avance, solo es el punto de partida de un largo camino hacia la igualdad plena en nuestro sector y en el resto de sectores culturales. No será fácil y dependerá del trabajo en común que lo logremos. Un sector cultural que no es justo con las mujeres de su profesión
no puede ser útil para la sociedad ni estar a la altura de lo que constituye su propia esencia. La Academia de Cine se siente sinceramente y legítimamente orgullosa de poder gestionar la unidad a nivel nacional. Permitidme agradecer muy intensamente y muy sinceramente al equipo de la Academia de Cine el trabajo incansable que ha realizado durante todo este año en la puesta en marcha de la unidad con los resultados que ya vemos. Lo hemos hecho, o lo han hecho, mejor dicho, porque yo no trabajo nada, lo hemos hecho con la convicción de que solo escuchando, acompañando y actuando podemos transformar nuestra industria. Gracias, compañeros y compañeras, por vuestro compromiso, vuestra sensibilidad y por la determinación de construir entre todas y todos una industria más segura, más justa y más digna para quienes trabajan en ella. Y gracias también al Observatorio de la Igualdad en la Cultura por su colaboración y al resto de las instituciones que han colaborado intensamente en la elaboración del protocolo y de los diferentes materiales y formaciones. El compromiso de todas las partes con la unidad la hace más fuerte y, lo que es más importante, más poderosa para lograr su contenido. Muchas gracias a todos. Ministro, cuando quieras. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Secretario de Estado, presidente de la Academia del Cine, directora general, querida Jazmín, muchísimas gracias. Quiero empezar por ello, a Jazmín, a Inés y a todos los equipos que habéis hecho posible la puesta en marcha de esta unidad, el protocolo que hoy anunciamos. Creo que tras el anuncio el año pasado de la puesta en marcha de este instrumento tan necesario, poder estar hoy aquí, un año después, mostrando que esto está en marcha, que funciona, que tiene resultados, la verdad que como ministro es una auténtica satisfacción. Mirad, la Unidad de Prevención y Atención contra las Violencias Machistas, surgida, como sabéis, de la colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Academia del Cine, ha cumplido, como les decía, un año. Y para mí es un auténtico orgullo acompañaros en este primer aniversario. Hoy, que es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, hacemos balance de esta iniciativa necesaria, nacida del Plan de Igualdad del Ministerio, plan que es a su vez un eje transversal del Plan de Derechos Culturales que ya conocéis. Los que trabajan en el sector audiovisual, en el cine, en las artes escénicas, en las artes plásticas, en la cultura, todos y todas ellas, su tarea es contar historias. Y por eso saben que si algo ha cambiado en estos últimos años en relación con las violencias machistas, es quien cuenta esas historias, quien habla y quien escucha. Esta unidad nació para decirle a todas las mujeres del cine, del audiovisual y de la cultura que van a ser escuchadas, que su historia importa y que es una tarea colectiva e indispensable amplificar sus voces, otorgarles el lugar que no habían tenido. Voces demasiado tiempo silenciadas que denuncian situaciones insostenibles de acoso sexual y laboral, conductas machistas, agresiones físicas y psicológicas que las mujeres sufrís por el simple y mero hecho de ser mujeres. Y cuánto trabajo tenemos por delante, como muy bien demuestran los datos que nos ha explicado Jazmín esta mañana. La escucha y la atención son los verdaderos motores de esta unidad, a la que se suma también el protocolo contra las violencias machistas, emanado de nuestro propio protocolo ministerial en la materia. Este nuevo protocolo y la página web de la unidad, como contaba ahora el presidente, son herramientas muy útiles que están ya a disposición de las entidades del sector cultural. Mirad, lo sabemos muy bien. La informalidad, en cualquier ámbito de nuestra vida, beneficia siempre a las personas más poderosas y privilegiadas de la ecuación. En el trabajo, en las empresas, en la administración pública, en el reparto de las tareas en una casa, cuando aparece la informalidad, enseguida, permitidme que lo diga de manera también un poco coloquial, acaba pringando a la persona más vulnerable. La informalidad jamás ha beneficiado a las mujeres en nada, o a la persona precaria, o a un inquilino, a quien busca un trabajo, o a la persona que tiene menos recursos. Por eso necesitamos leyes, normas y protocolos que nos doten de certidumbres, de protección y de garantías. Pensad, si no, por un momento en quién desprecia los protocolos contra las violencias machistas o unidades como esta. En quién critica la inversión en juzgados especiales contra la violencia de género.
son aquellos, casi siempre hombres, comodísimos en su privilegio, que creen que sus derechos cuentan más que los derechos de los demás. Los que se benefician de la informalidad, los del esto se ha hecho siempre así, los que no conocen el respeto o la empatía. Ocurre a diario, en un rodaje, en una productora, en los ensayos de una compañía de teatro, en la redacción de un medio o en un despacho, lamentablemente lo sabemos. Pero también en la esfera política, en las tribunas, en el lenguaje, en declaraciones públicas que nos avergüenzan y nos indignan. Por eso, es tarea de todos y de todas, muy especialmente de todos, quiero decirlo porque hoy es un día también para la movilización de los hombres en esta pelea, darle la vuelta a esta situación, desnormalizar conductas y actitudes machistas que no están bien, que en muchos casos son delictivas y a las que nunca nos debimos habituar como sociedad. Hoy 25N es un buen día para recordar todas las aportaciones creativas de mujeres que por culpa de la violencia machista hemos perdido, como nos recuerda la escritora y periodista norteamericana Rebecca Traister. Películas que no veremos, guiones que no serán escritos, coreografías, montajes teatrales, discos que no se han grabado o libros que ya nadie leerá, simplemente porque a estas mujeres no se les ha permitido llegar, porque se les ha callado, se les ha puesto la zancadilla o han sido acosadas sexual o laboralmente. O peor aún, creadoras que han perdido su vida a manos de una violencia tan cotidiana como mortal, porque no lo olvidemos, la violencia machista mata y destruye cada día en nuestro país. Por ello, desde el Ministerio seguiremos día a día, y ese es un compromiso también que queremos adquirir aquí todo el equipo ministerial, en cada dirección general, en cada uno de nuestros organismos autónomos y de forma muy especial, gracias al trabajo de esta unidad, luchando por la igualdad de hombres y mujeres y por la erradicación de las violencias machistas. Porque es una lucha en favor de la vida, contra el silencio y por la humanidad en su plenitud, y porque no puede haber justicia y derechos para nadie sin esa igualdad real y efectiva. Y quiero deciros ya en un tono más personal que esta es una de las iniciativas que hemos lanzado desde el Ministerio de Cultura, de la cual más orgulloso estoy. Yo no quería un Ministerio de Cultura no comprometido en la lucha contra las violencias machistas en el sector cultural. Y quiero agradecerle particularmente a la Academia de Cine y también a la Academia de las Artes Escénicas, que enseguida, cuando quisimos poner esto en marcha, nos pusimos manos a la obra y me consta, porque me lo estábamos hablando ahora con el presidente, la excelente colaboración que hemos tenido las distintas instituciones para ponerlo en marcha. Querida Inés, querida Jazmín, sé que habéis hecho un trabajo impresionante y os lo quiero agradecer de todo corazón, porque hoy en día pues hay... Esto es un pequeño grano de arena que ponemos, pero hoy en día pues, las mujeres de la cultura y del sector audiovisual saben que tienen un instrumento a su disposición y que las protege un poquito más. Y esto lo que hace básicamente es hacerle la vida a estas mujeres un poco más fácil, a estas mujeres que sufren estas violencias cotidianas, ¿no? Y por lo tanto, como ministro de Cultura, la verdad que es un orgullo tener este instrumento en marcha. Hay mucho trabajo por hacer, los datos lo atestiguan, pero no vamos a parar hasta erradicar las violencias machistas del sector cultural también, que como todos los sectores, pues se ve afectado por la violencia machista. Así que nada más y muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos ya en avanzada esta jornada en la que pues, hemos podido tener esa formación y conocer el balance. Así que en esta mesa lo que vamos a hacer es reflexionar sobre los recursos para la prevención y atención de las violencias machistas en el sector cultural que ofrece la unidad y buenas prácticas. Aquí a mi izquierda tengo a Neus Pérez, que desde 2015 forma parte de la Academia de Cine Catalán y en 2022 asume la tarea de crear el Departamento contra las Violencias en el sector audiovisual y de las artes escénicas. Es la coordinadora y la Academia de Cine Catalán constituye un ejemplo de buenas prácticas en el sector. Bienvenida, Neus. Muchas gracias. A continuación tenemos al lado a María Naredo, que es jurista e investigadora en derechos humanos y género. Conoce muy bien el protocolo porque, a propuesta de CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas y Audiovisual, formó parte de la revisión del mismo. Bienvenida. Muchas gracias. Y Priscila, muchas gracias por venir. Priscila Cabrera Ventura es la coordinadora de Desarrollo Estratégico y Relaciones Institucionales en la Fundación Aspacia en Madrid. Venimos hablando de Aspacia también a lo largo de esta jornada, que es una organización no gubernamental, feminista, cuyos fines son prevenir y erradicar todas formas de violencia de género contra las mujeres y en especial la violencia sexual.
son quienes atienden el servicio de atención individualizada. Ahora hablaremos de ello. Y a Inés Enciso, que antes hemos presentado, coordinadora de Desarrollo e Investigación de la Academia de Cine. Y ya que estamos en este espacio, que es tan importante como es la Academia, Inés, ¿nos podrías contar de cómo surge, por qué esta determinación por crear esta jornada y la atención? Bueno, nos parecía que era el momento ideal, ¿no? Pararse. Llevamos un año de experiencia con el servicio de atención individualizada. Presentábamos este protocolo y otras líneas a las que habíamos llegado a través de la observación de este año de trabajo. Y nos parecía muy interesante organizar esta mesa y conocer otras experiencias, porque creo que lo bonito que estamos descubriendo en este camino es que no caminamos solas. Somos muchas las personas y las entidades que tenemos ese objetivo común. Y nos parecía muy interesante no solo visibilizarlas, sino poder reflexionar de manera conjunta en qué cosas podemos mejorar, cosas no. Como yo he hablado mucho rato antes, creo que lo interesante es que hablen ellas y yo, si hay cualquier cosa que pueda aportar, pues aquí estoy. Muchas gracias. María Naredo, por favor, ¿por qué es necesario este protocolo? Si alguien tiene dudas. Bueno, buenos días a todas y a todos. Es un placer, la verdad. Muchas gracias a la Academia de Cine y al Ministro de Cultura por esta invitación. Bueno, creo que ha quedado claro, tanto en la formación inicial a la que he llegado en el último momento, como, por supuesto, por las palabras institucionales y del equipo que ha presentado la unidad, el protocolo. Yo quiero, fijaros, poner el acento también en la cuestión del diagnóstico. Hace un año, bueno, en abril del 25, menos de un año, en este abril, se presentó el informe de CIMA después del silencio. Ese informe, creo que, como antes se ha dicho, supuso un diagnóstico contundente, un diagnóstico que nos habló de una violencia normalizada, oculta, generalmente habitual, y que, desde luego, afectaba muy especialmente y muy profundamente a los proyectos de vida y a los proyectos laborales de muchas mujeres de la industria de cine y el audiovisual. Ese diagnóstico, de alguna manera, interpela al sector, interpela a la academia, interpela a las empresas. Y en ese sentido, quiero decir que justamente el protocolo y la unidad son herramientas que plantean la transformación que necesitaba o que pedía ese diagnóstico en tres elementos fundamentales. El primer elemento es la visibilidad. La visibilidad, cuando se hablaba de violencia silenciada, generalmente oculta, las violencias machistas y especialmente las sexuales son violencias que se cometen en la intimidad, pero además están atravesadas por toda una serie de patrones que tienen que ver con la cultura de la violación y que tienen que ver con la cultura patriarcal, ¿no? Es decir, la vergüenza, el miedo a no ser creída, no es para tanto. Todo esto, de alguna manera, el protocolo lo que hace es poner un foco, visibilizar qué es lo que no se tolera, cuáles son esas conductas, describirlas, nombrarlas. Y, por otro lado, incorpora un cauce ágil, accesible, para que quien esté sufriendo o viviendo estas violencias, estas conductas, pueda denunciarlo y pueda acceder justamente a la unidad y a un equipo interdisciplinar que va a acompañar a las mujeres víctimas y sobrevivientes. Esto es fundamental, la primera pata, la visibilidad, y a partir de ahí la actuación, qué no se quiere, qué no se tolera y cuáles son los cauces para denunciar la existencia. El segundo punto, que creo que es fundamental y en el que el protocolo me consta que avanza muy especialmente, es la contextualización. Yo he trabajado en muchos protocolos de violencias y acosos sexuales en el mundo laboral y en el universitario, y creo que algo fundamental tiene que ver con adjetivar esta violencia, contextualizarla. Esto no son episodios que surgen de la nada, son relaciones de poder que son, digamos, el caldo de cultivo para esta violencia discriminatoria, machista y absolutamente relacionada con esos privilegios, con el sostenimiento de esos privilegios. Contextualizar las violencias machistas implica que realmente la labor de prevención que va a conectar justamente este protocolo con todas las medidas de formación y de prevención primaria es algo fundamental. Pero, en tercer lugar, hay algo que me parece importante, que tiene que ver con otro elemento, que es la conceptualización. Las violencias machistas en el sector, en lo laboral, en el sector audiovisual, no son conflictos entre compañeros, no son malos comportamientos indeseados, son violaciones de derechos humanos. Y esto es algo muy importante. El ministro ha hablado del derecho a la vida.
Claro, la serie de Netflix Intimidad nos recordaba muy acertadamente casos como el de Ibeco, Olvido Hormigos, casos que terminan con la vida de las víctimas. Pero sin llegar a ello, hay toda una serie de derechos fundamentales comprometidos, derechos humanos comprometidos en estas violencias. Lo dice muy claramente en ese sentido el informe de CIMA. Y por eso es esencial el marco de derechos humanos en dos sentidos. El primero, la visibilización de los impactos y, a partir de ahí, el acompañamiento para la reparación integral de las víctimas. Algo esencial, porque si algo nos enseña o nos trata de enseñar el patriarcado o de marcar el patriarcado es la minusvaloración de estas violencias y de estos acosos. No, estos acosos no son cosa pequeña, son realmente formas de violencia que marcan la vida de las víctimas y sobrevivientes. Y esto es esencial que también el protocolo y la unidad, trabajando en ese sentido, tomen las riendas para visibilizar los impactos. Y por otro lado, el marco de derechos humanos es esencial por otra cuestión, tiene que ver con el más alto nivel de obligaciones de todas las instancias e instituciones, de las empresas, de las instituciones como el Ministerio de Cultura, de la academia y de la propia unidad. En ese sentido, antes, en la formación, alguien preguntaba ¿qué puede hacer una mujer si quiere denunciar un caso prescrito? Es esencial que el que haya prescrito el caso tiene que ver con que no se va a poder condenar al agresor, pero no tiene nada que ver con que la víctima no pueda denunciarlo. Y hay algo fundamental en ese sentido. Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de verdad, justicia y reparación. Las víctimas del sector también tienen derecho a esto. Muchas veces no quieren acudir a la justicia, o igual la justicia, evidentemente, si el caso ha prescrito, porque es muy antiguo, pues no va a haber justicia como tal, justicia formal. Pero os aseguro que puede haber reparación sin justicia, pero no hay reparación sin verdad. Y el derecho a la verdad es algo importantísimo, que tiene que ver con el derecho de las víctimas a relatarse y a que ese relato sea un relato, digamos, que sea acogido por la colectividad, y en este caso por la academia, por las instituciones, y nos sirva precisamente para garantizarle reparación a esas víctimas que, por mucho que igual sean casos antiguos o estén prescritos, tienen desde luego que servirnos para garantizar la no repetición de esas violencias y la reparación integral a esas víctimas al máximo posible. Y ya por terminar, voy a daros dos desafíos que creo que tienen que este protocolo, como otros muchos, por supuesto, que arrancan, que es buenísima noticia, desde luego, que estos cauces estén, que tienen que ver con dos normas fundamentales relativamente recientes, que son las que marcan ahora mismo esta obligación. El convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el trabajo y la ley de libertad sexual. Estas dos normas nos dicen algo muy importante. Por un lado, ¿qué es violencia en el ámbito laboral o acoso en el ámbito laboral? ¿Cómo entendemos esto? ¿Solamente las personas contratadas en un rodaje o contratadas en determinada, productora? No. Incorpora todo un ámbito subjetivo, becarias, voluntarias, castings, donde las personas que van a postularse para un trabajo también están ahí protegidas. Es decir, hay todo, una ampliación del ámbito subjetivo que creo que con acierto recoge el protocolo, que va a ser muy importante. Y otra cuestión importante también tiene que ver con el ámbito espacial. Muchas veces entendemos, entonces, ¿qué significa el acoso en el trabajo? ¿Las cuatro paredes de una oficina, de una productora, o un lugar de rodaje concreto? No. Es esencial también que veamos, como se decía antes muy acertadamente, que una cena de fin de rodaje forma parte del ámbito laboral, que el ámbito digital forma parte del ámbito laboral. Y entonces es esencial que incorporemos precisamente la academia, el ministerio, todas las empresas del sector incorporen absolutamente la protección en todo ese continuum de relaciones. Ya sabemos, el acoso sexual, la violencia sexual, el acoso, el abuso de poder es una violencia relacional, no episódica. Ese continuum de relaciones es lo que hay que, proteger y lo que hay que supervisar. Y por último, simplemente decir también que tanto el convenio 190 como la ley de libertad sexual ponen el acento no solo en la obligatoriedad de todas las empresas con independencia del tamaño de tener un protocolo y, por supuesto, formación para su aplicación efectiva, sino también
la idea de riesgo laboral, que a mí me parece muy importante y en el sector creo que es esencial hablar de la violencia sexual como un riesgo laboral que tiene que ser contemplado, que tiene que ser incorporado y a los planes de prevención de riesgos laborales y, por otro lado, establecer medidas efectivas para su erradicación, para su prevención y erradicación. Y, por supuesto, el protocolo y su acceso efectivo es una herramienta fundamental en ese sentido. Pero hay más, ¿no? Y creo que es muy importante poner estos acentos. Sin más, solamente decir que yo felicito a la Academia, felicito, por supuesto, a la Unidad y a Spacia, porque este año, con estos dos avances, a mi juicio, son pasos de gigantes para tomar las riendas frente a ese diagnóstico que nos trasladaba el informe de CIMA después del silencio. Creo que son pasos de gigantes en una transformación y en el derribar ese muro de normalidad e impunidad que, desde luego, no hace más que limitar el derecho a la libertad y a la seguridad de las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Bueno, compartiros que después de esta ronda de preguntas podéis también hacer todas las preguntas que queráis, así que id apuntando que luego empieza la ronda para que sea un poco un espacio más abierto y de diálogo. Y compartimos con el Neus también que las buenas prácticas, ¿no?, que este servicio tiene, y también las dificultades y las estrategias. Neus, en la Academia de Cine Catalán también tenéis este servicio de prevención de abusos. ¿Nos podríais contar cómo lo implementasteis y en qué estáis trabajando ahora, por favor? Sí, bueno, muchas gracias primero. Y nosotros empezamos pues en el 2022, abrimos el servicio de atención con el asesoramiento, tiene la misma estructura, asesoramiento jurídico y psicológico y derivación a servicios públicos. Y en el 2024, a mediados del 2024, presentamos el protocolo guía para el sector audiovisual. Para nosotras, desde el principio, una estrategia que consideramos que era importante para facilitar la implementación era trabajar en equipo con todo el sector. Entonces, generamos un grupo motor que después derivó en una comisión participativa donde todas las entidades del sector nos reunimos pues primero para hacer una diagnosis y después actualmente para seguir trabajando y ver qué cositas vamos sintiendo necesidades o nos molestan o creemos que podemos avanzar por aquí y por allá. Es como una guía que nos ayuda a caminar juntas y sobre todo a estar todas implicadas, todas las entidades, para que todo el sector se vea representado. Después de esto, también lo que consideramos que era muy importante, facilitar la implementación y facilitar el abordaje de los casos. Entonces, para hacer esto, hemos hecho lo que sería la adhesión al protocolo, que si tu empresa no tiene un protocolo en esos momentos, puede adherirse y firmar una carta diciendo que acoge las medidas preventivas, el sistema de abordaje, la persona de referencia, o sea, todo el sistema que plantea el protocolo guía lo asume. Y si ya tiene un protocolo, es mirar si está en consenso con el protocolo guía. Las empresas que se adhieren, también hay algunas que nos facilitan su propio protocolo para poder añadir medidas preventivas adicionales. Es decir, todas las buenas prácticas que las empresas llevan a cabo son añadidas automáticamente en la página web. De momento, en la página web, imagino que más adelante pues, haremos una actualización del protocolo, pero es una manera como de mantenerlo vivo y sobre todo eso, con ese proceso participativo. Y después, para los sistemas de abordaje, creíamos que era muy importante que el abordaje de los casos se hiciera de una forma especializada, siempre que sea posible,
y eso implica un coste. Especializada me refiero a que pues, haya una abogada especializada en violencias y una psicóloga especializada en violencias para poder acompañar todo el proceso y tener unos criterios coherentes y que no se nos... Bueno, pues que no nos pasen pues, cosas que suelen pasar, ¿no? Que ya lo hemos visto también en algunos jueces y en algunos casos de oficio donde si no hay una formación de género, pues los casos no se ven desde esa mirada y entonces corremos el riesgo de revictimizar, ¿no? Entonces, consideramos que eso era muy importante y conseguimos que, bueno, desde la Generalitat se hizo una línea de ayudas para todo el sector cultural para poder financiar hasta el 80% de los gastos de la contratación de estas personas. Entonces, yo creo que esas son las cosas que eran importantes ahora y, evidentemente, y desde el principio, la formación, ¿no? Toda la formación, tanto de herramientas de detección como las que hemos hecho esta mañana, a formaciones de pues eso, cómo funciona el sistema de abordaje, qué significa ser una persona de referencia dentro de un rodaje, de una empresa, qué rol tiene, cómo hace una acogida. Bueno, yo creo que básicamente eso es lo que os puedo contar. No, muchísimas gracias, la verdad. Priscila, cuéntanos cómo ha sido este primer año en este servicio de primera atención individualizada de la unidad, por favor. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la Academia, al Ministerio de Cultura por invitarnos el día de hoy, Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, en el que queremos recordar a todas las que ya no están y a aquellas supervivientes que siguen con nosotras, así como seguir reivindicando, ¿no?, el derecho a una vida libre de violencias que tenemos todas. Para la Fundación Aspasia ha sido una experiencia muy positiva el poder formar parte de este proyecto. Nosotras, desde el primer momento en el que nos lo propusieron, nos celebramos muchísimo esta iniciativa que consideramos que era fundamental y que viene a llenar a un vacío que sabíamos y éramos conscientes que existía desde la Fundación Aspasia, porque somos una entidad, una ONG feminista que lleva trabajando por la prevención, atención y erradicación de la violencia sexual desde el 2009 y sabíamos que era una realidad que necesitaba ser abordada, ¿no?, y ser abordada de manera integral. Así que en ese sentido, desde el primer momento que nos lo propusieron, dijimos que sí, prácticamente sin pensarlo. Sabíamos que contábamos con un equipo que estaba comprometido, que quería realmente abordar la violencia y ahí que nos sumamos rápidamente. Para nosotros es fundamental que sea un servicio, como decíamos antes, especializado, que te dé una atención especializada con profesionales que no solamente saben cómo abordar esta violencia, sino que además están comprometidas con la erradicación de la misma. Aprovecho la oportunidad del día de hoy para agradecer a ese equipo que se ha comprometido y que está día a día acompañando a quienes tienen la confianza de llamarnos y contar con nosotras. Como bien se ha dicho también anteriormente, tenemos diferentes formas de acceder a este servicio, que también nos parecía importante que no fuera solamente por medio de un teléfono, que también es clave, sino por medio también de un correo electrónico, un WhatsApp, que sea un servicio a nivel nacional. Nos parecía también importante, siguiendo un poco la estela de otras prácticas como la que se ha desarrollado en Cataluña, pero teniendo la posibilidad y la vocación de poder atender a nivel nacional. Por medio, primero, de esta primera atención que podemos realizar cuando nos llaman, cuando nos escriben, para poder de alguna manera canalizar de mejor esa demanda y, si lo necesitan, tener ese servicio de asesoramiento especializado individual, tanto psicológico como jurídico, también con especialistas en la materia, que se hace además también de manera telemática, con lo cual es un servicio que no solamente es especializado, sino adaptado a las necesidades del sector. Sabemos las complejidades que hay del trabajo en el sector audiovisual y cultural, y para poder llegar de mejor manera, el que podamos brindar ese servicio de una manera telemática por medio de videollamadas, en sesiones, horarios y días que convenga también a las supervivientes, nos parece también como algo fundamental y que ha tenido como una muy buena respuesta por ese lado, ¿no? Y también de alguna manera tener la gratitud de todas las supervivientes que llaman, para nosotras es sin duda una cuestión sumamente positiva, porque nos alienta a continuar y seguir mejorando, sabiendo que, bueno, es un inicio. Recordemos que hace un año no existía este servicio, que exista nos parece un gran avance.
y sobre todo también nos parece un gran avance el que no haya quedado en simplemente unas palabras, sino que se haya constituido, que lo podamos consolidar y que podamos seguir ampliando servicios que hemos visto que también son necesarios, con instrumentos y herramientas como el protocolo o la página web que permita también difundir de mejor manera y hacer llegar la información a las supervivientes y a todas aquellas que lo necesitan, entendiendo que es un servicio que no está dirigido solo a aquellas supervivientes, sino a aquellas personas del entorno que quieran saber y conocer mejor cómo actuar, cómo acompañar, porque al final, de alguna manera, todas las vivimos y también es importante el que sepamos cómo acompañarnos en ese camino. Y en ese camino seguirá estando la Fundación Aspasia para acompañarlas en este proceso, siempre que quieran, respetando sus tiempos. Estamos ahí para acompañarlas siempre, cuando quieran, como quieran, y desde el servicio de atención individualizada y también desarrollando formaciones como la que tuvimos la oportunidad de aterrizar esta mañana, que también consideramos que son fundamentales. Formarnos es para nosotras un paso fundamental para realmente prevenir las violencias, porque lo que queremos es que no vuelva a ocurrir y que no le vuelva a ocurrir a ninguna más. Así que para nosotras ha sido una gran oportunidad y aquí seguiremos apoyando en todo lo que podamos. Bueno, muchas gracias. Pues preguntas, por favor. Tenemos aquí el micro a vuestra disposición para escucharos. ¿Alguna duda? Por allí surge una. Gracias. No veo nada con esto. Hola, buenos días. Ay, hola. Buenos días. Yo quería haceros una consulta sobre la cifra, que muchas veces, bueno, yo soy periodista, nos quedamos con las cifras. Creo que los datos arrojan muy bien, explican por qué a las mujeres les cuesta tanto llamar, pero quería consultaros a todas o a quien me quiera contestar si estas cifras se deben pues, a que hay que hacer más difusión de la unidad, a que lleva poco tiempo o al miedo que forma parte de la violencia estructural contra las mujeres. ¿Qué valoración hacéis de este primer año de la unidad y de los casos que habéis atendido? Bueno, hemos tenido mucho esta discusión internamente. Yo creo que se debe a diferentes factores. El primero tiene que ver con que es un servicio muy novedoso todavía y no hay muchas mujeres que lo conozcan. Por eso comentábamos en la primera parte que es importante ahora no solo difundir nosotros, sino que también nos podáis ayudar todas en esa difusión para llegar a más mujeres. Hay una segunda parte que sí que nos preocupaba especialmente, que es verdad que puede haber mujeres que todavía identifiquen el servicio de atención individualizada con la academia y el ministerio y eso pueda generar miedo, ¿no?, a que al llamar pueda haber una filtración del nombre y que eso pueda de alguna manera es lo que se está viviendo, ¿no? Esas represalias contra las mujeres que denuncian. Entonces sí que vamos a hacer muchísimo hincapié en recalcar que el servicio está gestionado por la Fundación Aspasia, que respeta totalmente la confidencialidad de cualquier persona que llama y que la Academia y el Ministerio solamente tenemos los datos porcentuales para en este tipo de encuentros poder darlos y saber un poco también en qué números nos manejamos, ¿no? O sea, yo creo, no sé vosotras qué sensación tenéis, pero creemos que son esos dos aspectos los principales, unidos a ese miedo estructural que hay ante cualquier denuncia por parte de cualquier mujer. Claro, también para nosotras creo que es cuestión de contextualizarlo, ¿no? Y para nosotras 55 casos son muchos casos. O sea, eso, el hecho de que exista uno ya nos preocupa, pero que encima ya hemos tenido, digamos en ese sentido, la oportunidad de acompañar, escuchar y creer a 55 personas que se han puesto en contacto con nosotras y que han confiado en el servicio, nos da más bien un dato positivo de que confían en el servicio y de que efectivamente lo están utilizando. Y de hecho es una de las valoraciones que nos suelen dar. Nosotras no hacemos, por ejemplo, cuestionarios de valoración, simplemente son ellas mismas las que nos agradecen el que exista este servicio en el que pueden confiar. Y sin duda creemos que la difusión siempre es un reto, que es fundamental que podamos seguir difundiendo digamos, los diferentes servicios que se dan desde la unidad. De ahí la importancia de generar, ¿no?, ahora esta página web y del que se puedan desarrollar formaciones como hemos tenido la oportunidad de hacer, por ejemplo, en Valencia, yendo a los territorios y yendo a las diferentes comunidades autónomas para que conozcan mejor el servicio y puedan utilizarlo, que está a su disposición para ellas, ¿no? Yo te podría añadir, con tanto que llevamos unos 3 años, sí que puedo decir que hay un cambio de los 2 primeros años al tercer año, ha habido un incremento muy grande, entonces yo entiendo que podría ser porque el servicio se va afianzando. También creo que es muy pronto para hacer esa valoración
y que necesitamos más tiempo, porque también se da... A veces las subidas vienen por casos múltiples, donde hay múltiples víctimas. Entonces, yo creo que necesitamos, como para hacer una valoración bien, 5 o 10 años como para poder dibujar esa curva y saber realmente por dónde, cómo está evolucionando. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Sí, buenos días. Muchas gracias. Existe en Francia una iniciativa de la asociación Femmes à la Caméra, Mujeres de la Cámara, y también imprimieron, ¿no?, un póster, ¿no?, como el que tenéis, ¿no? Y entonces allí lo distribuyen, ¿no?, a todas las productoras, las casas de alquiler de material, todos los espacios donde pues, se pueda necesitar, desgraciadamente, tener que acudir a llamar o a tener el código QR. Entonces, me imagino que también va a ser, ¿no?, la idea, ¿no?, de ese póster, ¿no?, de poder pues, pasarlo, ¿no?, a toda la industria. Yo soy gerente de la ECES, la Asociación Española de Directoras y Directores de Fotografía, y desde luego pues, sería desde luego muy oportuno poder colocar esos pósters en todos los sitios de la industria desde el punto de vista de la cinematografía. Muchas gracias. Sí, tenemos estos pósters, tenemos también pegatinas que a veces es fácil colocar en espacios a lo mejor más complejos donde un póster de grandes dimensiones pues no se puede colocar, y nuestro objetivo a partir de ahora es hacer precisamente eso, ir contactando con todas las entidades, asociaciones, espacios que quieran nutrirse de este material para visibilizar la unidad. Así que te contactaremos en breve para hacerte llegar tu paquetito de... Sí, porque muchos de los recursos pues, hoy venían en esta guía de contenidos en el que podéis ver el iceberg de la violencia sexual, que antes se hablaba en la formación, y también la escala para identificar las violencias machistas y LGTBI-fóbicas. Entonces es muy importante que se tenga acceso y que esté cercano pues, a todas las personas pues, cuál es el modelo de activación también del protocolo. Cómo la formación, ¿no?, implica que todas las patas que están dentro de este sector estén cercanas, ¿no?, a ese momento. ¿Cómo lo creéis así, no? Sí, bueno, sin duda el que hayamos presentado hoy el protocolo, que se haya presentado en la web, desde la Fundación Aspasia vamos a hacer un asesoramiento y orientación para todas aquellas personas que quieran hacer consultas sobre el protocolo, para lo cual se ha creado también un nuevo correo, protocolounidad@fundacion-aspasia.org, y la idea es como que podamos seguir apoyando, ¿no?, la implementación de dicho protocolo, con lo cual para nosotras ese es el paso también, ¿no?, acompañar la formación, tener un protocolo. Como decíamos antes, son herramientas e instrumentos que eran necesarios, dan respuesta a las demandas que se han ido desarrollando en el Observatorio de Igualdad de la Cultura, y nos parece un avance bastante importante también en ese sentido, ¿no? Sí, yo quería decir, ¿no?, para mí la formación es una medida preventiva, pero también es una medida transformadora. O sea, es fundamental. Poder identificar, poder entender, nos ayuda a transformar nuestro pensamiento. Y si nosotros venimos de un pensamiento patriarcal que nos va atravesando a todas y esto lo vamos transformando, es cuando podemos hacer cosas. Estos protocolos que estamos haciendo no podrían haberse hecho hace 10 años, ¿no? La opinión social, la presión social que hay ahora no es la misma que existía antes. Y eso es gracias a una formación. Es que poco a poco somos más personas las que vamos, ¿no?, avanzando en ese sentido. Entonces yo creo que es fundamental. Sí, bueno, yo en el mismo sentido que comentan las compañeras, creo que me parece esencial la formación no como una suerte de sensibilización solamente, que ya es importante, sino también como una cuestión de transformación profunda del sector y también de transformación de las relaciones en las cuales las mujeres del sector
ejercen su profesión, ¿no? Es decir, y de garantía de derechos, ¿no? La formación es como el suelo básico para la garantía de derechos de todas y todos, especialmente de todas en ese contexto donde hay que dar la vuelta muchas relaciones de privilegio y de poder. Y claro, es muy interesante cómo al final la unidad, pero por supuesto el protocolo con sus dos patas, la preventiva, pero también la sancionadora y la protectora, la cuestión fundamental también de prevenir represalias, medidas cautelares eficaces, ¿no? Y en ese sentido creo que es todo aviso a navegantes, ¿no? Y este tema de aviso a navegantes, o sea, es decir, es esencial que las mujeres sepamos cuáles son nuestros derechos, cómo la normativa, la política pública, el protocolo, en este caso, el protocolo marco de cultura también, garantizan esos derechos. Pero también es muy importante, como se decía antes, que los hombres de la cultura, y especialmente del cine y del audiovisual, sepan cuáles son sus deberes o cuál es el marco de obligaciones en las relaciones. Y lo mismo que ese marco de obligaciones probablemente se tiene muy claro en otros ámbitos, digamos, ¿no? Qué es lo que hay que hacer y lo que no, lo que es tolerado y lo que no, pues en ese sentido me parece fundamental ese trabajo, ¿no? Y el trabajo de hombres trabajando para la transformación de otros hombres, ¿no? O sea, me parece muy importante. Aquí en la formación antes veíamos que había algunos hombres pues, que de alguna manera eran como generadores de opinión o estaban trabajando justamente para, bueno, pues transformar esas relaciones con otros hombres. A mí eso me parece fundamental. Ya incluso lo dice el Convenio de Estambul sobre violencia contra las mujeres. Los hombres son los que de alguna manera tienen que ser la punta de lanza de esta formación, transformación y cambio estructural. Las mujeres lo que nos lo debemos es en el sentido de que son nuestros derechos, pero de alguna manera esa formación, y yo creo que es muy importante, acompañada con el protocolo, que interpele a los hombres en todos los ámbitos de la profesión. Sí, creemos que solo la existencia de esta unidad ya va a ser también una medida disuasoria a toda esa impunidad que ha habido dentro del sector cultural con este tipo de conductas, ¿no? Bueno, pues ahora ya hay una puerta de salida, hay un lugar al que las mujeres pueden ir, llamar y ser atendidas, y esto esperamos que también en sí mismo sea una actitud preventiva. Creo que por ahí había otra pregunta. Sí. Hola, buenos días. Quería preguntar si yo llamo a este servicio denunciando un abuso de poder indistintamente a un hombre o una mujer, ¿sería atendido? Sí, como decíamos anteriormente, la unidad está para escuchar absolutamente todas las necesidades y demandas que puedan tener lugar. Independientemente de luego, dependiendo de la particularidad del caso, pues haríamos la correspondiente asesoría y orientación para saber cómo atenderlo de mejor manera. Recordemos que es un servicio de primera atención, eso es importante, con lo cual brindamos orientación e información y podemos acompañar en ese sentido hasta ahí, pero sí informar, orientar para que la persona sepa dónde poder actuar o ir en el caso de que necesite un acompañamiento más especializado o incluso que decida denunciar el hecho. ¿Más preguntas, por favor? Mientras tanto, yo solamente quería hacer un apunte porque, bueno, Cristina ha contestado como unidad, pero a mí me gustaría, digamos, que dar una respuesta, enmarcar la respuesta que tiene que ver con cómo el abuso de poder no debe ser tolerado en ningún caso, es decir, es una violencia interpersonal, pero cuando hablamos de las violencias contra las mujeres o de las violencias machistas, estamos hablando de violencias sistémicas y estructurales, ¿no? Entonces, yo creo que esto lo tenemos que tener claro como entiendo, como academia, como ministerio y como unidad, en el sentido de que la respuesta, evidentemente, en un caso es una violencia, o sea, una respuesta a una violencia interpersonal, y en otro caso estamos hablando de una violencia sistémica, histórica y estructural, con todo lo que implica. Ahí están todos los mandatos internacional, europeo, estatal, incluso autonómicos, que están diciéndonos: aquí esto no es una respuesta individual, esto es una respuesta colectiva, social y estructural, porque es la violencia, por eso era interesante lo de adjetivarla, ¿no? Sí. Con independencia de que, por supuesto, se pueda responder y se deba responder a toda violencia y a todo abuso de poder.
Sí, y siendo este un recurso necesario, es verdad que afortunadamente no es un recurso único, que lo hemos hablado muchas veces también, ¿no? Hay otros recursos estatales o municipales que atienden las violencias contra las mujeres y otros tipos de violencia, con lo cual desde la unidad también se redirigirá a cada uno de estos servicios la consulta pertinente. Sí, yo creo que en ese sentido es muy importante lo que decimos y nombramos de la coordinación también con otras instituciones y diferentes servicios que existen que atienden de manera específica a ese tipo de violencias, ¿no? Si bien es cierto, la unidad va a escuchar, va a atender y va a acatar, digamos, esas demandas, vamos a derivar y vamos a hacer efectivamente ese acompañamiento para que la persona no quede suelta, cosa que nunca queremos que ocurra, sino que tenga un lugar al que poder ir, aunque no sea específicamente los servicios que ya se brindan a las mujeres desde el servicio de atención individualizada. Pues recordar que para... Sí, hay una pregunta más adelante. Hola, muy buena. Bueno, primero quería felicitaros por este año, por todo lo que habéis podido recabar y alumbrarnos con estos datos. Y me acuerdo que antes decíais que os faltarían a lo mejor para recabar más datos suficientes 5 o 10 años. Ojalá, y sintiéndolo mucho, no sea necesario. Ojalá. Pero quería preguntaros, no estuve en la formación de esta mañana, pero teniendo las personas que vivimos ya en el sector cultural, que podemos estar vulnerables a estas violencias día tras día, en algún aspecto, y si bien el poner el cartel o pegatina me parece de una manera muy disuasoria y también de alguna manera, ojalá no fuera así, pero cierta amenaza a los hombres que sí que se sienten con ese poder, sí que se sienten que al final siempre caemos en el proteger a la víctima, en la responsabilidad de la víctima, y se ve poco el papel del hombre, en qué se puede hacer desde la unidad para que el hombre se entere de que no tiene esa impunidad o no debe tener ese poder. Nosotras ahí creemos un poco lo que decíamos antes, a lo mejor un poco a veces todo el tiempo, pero formaciones, poder estar en todos los espacios del sector audiovisual y cultural, que no quede la cuestión en una página web, que no quede obviamente en un documento, sino que podamos estar físicamente y acompañar, ¿no?, desde los diferentes espacios, porque la formación justamente va en ese sentido, nos interpela a todos, como decíamos anteriormente, al final de alguna manera vimos una cultura de la violación que queremos cambiarla por una cultura del consentimiento y de la libertad sexual principalmente también para las mujeres que hemos vivido pues constantemente más bien al servicio de los otros y no del nuestro propio, y donde los hombres efectivamente sean conscientes de la importancia que tienen no solo para transformar la cultura de la violación, como decían anteriormente, sino que también son personas claves para que también formen parte de ese espacio de no seguir aceptando este tipo de violencias, que puede ser porque la que es un compañero, que haya el cuerpo entre colegas, el de yo sí te creo, etcétera, etcétera, sino que realmente sea una situación totalmente inaceptable y que incluso sean ellos mismos quienes también se acerquen, ¿no?, a los servicios y espacios para incluso poder de alguna manera comunicar si ha habido algún tipo de lesión, o que si así ocurre en el caso de algún compañero, pues también se puedan poner al lado de las supervivientes y que crean y confíen a sus compañeras, que es lo que más nos importa, ¿no?, que todas nos sintamos que no somos esa persona problemática, que no somos esa mujer que viene aquí a culpabilizar a otros, sino que realmente es una violencia estructural, que es sistémica, como decíamos anteriormente, que nos puede afectar a todos y que ellos tienen mucho que hacer y que decir. Nosotras estamos haciendo lo nuestro, pero que ellos también. Y por eso a lo mejor las formaciones, ¿no?, y los espacios colectivos que podamos tener nos parecen un espacio fundamental, que se puedan tener no solamente de manera puntual, sino de manera sostenida, ¿no?, para cambiar esa cultura de la impunidad pues un poco a la cultura también del cambio, ¿no? A mí, fíjate, me parece que justamente los protocolos y este protocolo que está presentándose aquí, creo que tienen una virtud muy importante que tiene que ver con sacar de lo privado ese tipo de violencias, colectivizarlo, hacernos, ¿no?, cada entidad o en este caso la academia y todas las empresas del sector puedan asumir las responsabilidades colectivas. Y esto es muy importante, precisamente es la manera también de romper la impunidad, ¿no?, el muro de la impunidad.
Esto no es un tema privado, esto no es una cuestión de una víctima y un agresor o de una mujer y un hombre. Esto tiene que ver con, ¿no?, cómo nos organizamos como sociedad y, en este caso, como empresas del sector audiovisual y del cine, y nos compete a todos y a todas. Entonces, el protocolo eleva, ¿no?, a una dimensión pública este tipo de violencias, y eso va a ser fundamental para el cambio de los hombres, muy especialmente de los que más, digamos, más resistentes al cambio, porque otros, evidentemente, con las formaciones, el trabajo más de reflexión, con las compañeras y compañeros, pero evidentemente el protocolo es algo fundamental en este otro sentido. Habla tú, por favor. No, me gustaría decirte que me parece muy buena observación. De hecho, nosotros en las formaciones hemos pasado de un 1% de asistencia masculina a un 4%. Eso es lo que hemos conseguido. Realmente yo creo que es una reflexión muy profunda, o sea, que requiere un trabajo, que tengo muchas veces la sensación que se está tocando un flanco, ¿no?, de unos privilegios, hay un miedo a perder un poder que es el que están sintiendo como un ataque. Entonces, pues bueno, lo que hay que conseguir es esa transformación, ese cambio de mirada, de pasar de defender al clan, ¿no?, al género masculino, para decir, hey, yo no voy contigo, ¿no? Entonces, pero eso es un trabajo que tienen que hacer ellos, ¿no? Que es un cambio en esa mirada, que nosotras evidentemente podemos poner todas las herramientas a disposición y ahí estamos, pero que sí, evidentemente eso ha de ser una mirada colectiva, si no costará mucho hacerla. Sí, justamente por eso que decís de colectivizarlo, que yo quería saber si erais conscientes, que seguro 100%, para mí creo que es una herramienta inmaterial y un concepto que se difunde sobre todo del boca a boca, pero para mí una herramienta muy de prevención y de protección entre las mujeres es como esta manera de expresar la lista negra. Es decir, esta persona está en la lista negra, ten cuidado. Y quería saber cómo, porque da rabia el cuando te enteras de esto, escuchas a una mujer lo que ha vivido y tal, que no llega, porque siempre se quedan en muchos grises de no recuerdo, no tengo suficientes pruebas o tal, y el momento en el que se ve la mujer vulnerable y el hombre pues sale escudado totalmente en esas zonas grises. Y creo que la herramienta de verdad que la que más me gusta y más creo que usamos muchas mujeres día a día es ten cuidado con esta persona que está en la lista negra o que he escuchado tal. Al final es el boca a boca, el colectivizarlo, pero siempre doy vueltas a qué mujer no podré yo llegar para poder avisarle de que estas personas pues le aprovechan de distintas maneras de las mujeres, muchas veces a lo mejor utilizando sustancias, lo que sea, y siempre, mayoritariamente, porque es el ámbito en el que me muevo también, es el sector cultural y audiovisual. O sea, quería saber si conocíais esto y qué opinabais. Hay cosas que... Una cosa es las conversaciones que tú puedas tener con las compañeras y otra cosa es lo que se puede hacer a nivel laboral, ¿no? O sea, tú tienes un protocolo y la aplicación desde este protocolo hasta dónde puede llegar, ¿no? Entonces, también creo que es necesario tener en cuenta que estas herramientas tienen unos límites y eso creo que hemos de ser conscientes. Y que esos abordajes pueden ser punitivos, pueden serlo, pero no siempre se da el caso ni siempre se da la posibilidad. Entonces creo que también es importante poner el foco en la reparación del daño, en la no repetición y en la prevención. Creo que eso es importante para poder seguir, o sea, que el hecho de comunicar lo que ha pasado no siempre, cuando se llega a ese sitio del abordaje, puede haber mucha frustración y eso es así, eso es un hecho. Entonces creo que de eso tenemos que ser conscientes y que tenemos que luchar mucho por la prevención y por esa transformación, por ese cambio. Creo que va por ahí la cosa. Yo sí quería decir, bueno, por un lado, darte las gracias por esa reflexión, porque creo que efectivamente, creo que es una reflexión que tiene mucho que ver con el silencio que ha ido acompañando históricamente estas violencias y cómo las mujeres nos protegemos de esas maneras. Por supuesto, yo creo que todas hemos
hemos hecho alguna lista negra en algún momento, en la universidad, en fin, en un trabajo, no hace falta estar en este sector. Por otro lado, creo que tiene mucho que ver con la impunidad social y con la impunidad judicial, el que esto se quede ahí. Es decir, que a mí me parece que como acción de protección y de apoyo entre mujeres, pues es una acción realmente que muchas veces es la que nos queda o la que nos quedaba. A mi juicio, ahora mismo está habiendo cada vez más instrumentos y el protocolo realmente es un instrumento para que esto salga a la luz, porque hablábamos de las garantías de no repetición. La garantía de no repetición sería realmente que esta persona que está agrediendo, digamos, repetidamente o de una manera colectiva, pues tuviera un aviso, y no solo un aviso, sino un procedimiento pues, disciplinario, el procedimiento que se articula, ¿no? ¿Qué pasa? Que es verdad que también hay miedo a dar el nombre y el apellido, aunque evidentemente los protocolos de acoso ya sabéis que son protocolos confidenciales, pero evidentemente digamos, en la línea de la denuncia o en la vía de la denuncia, ahí es verdad que hay una identidad, pero creo que es esencial precisamente que vayamos transitando por diferentes cauces de relato más institucional, como puede ser el del protocolo, sin necesidad de llegar ni siquiera a la justicia penal. Pero luego también, evidentemente, está la justicia penal con la posibilidad de denuncias colectivas de diferentes mujeres, ¿no? Apoyándose entre ellas y haciendo una denuncia colectiva con las pruebas que han ido recabando todas ellas. Esto es algo muy importante, muy transformador, ¿no? Y si el protocolo también incluso, ahora sabéis que existen también la posibilidad de buzones anónimos. Esos buzones anónimos, evidentemente, no pueden dar lugar al mismo tipo de sanción que un procedimiento, digamos, específico con nombres, identidades y demás, pero existe también, por una directiva y que ha dado lugar a una ley española, la posibilidad de denuncias anónimas. Es decir, que se están abriendo cada vez más cauces para que esas listas negras no se queden solo en los grupos de apoyo entre mujeres, sino que también den lugar realmente a lo que sería, ¿no?, el marco de derechos humanos, sanción, ¿no? Es decir, sanción y protección a otras mujeres, porque la garantía de no repetición tiene mucho que ver con se le ha parado los pies a la impunidad y se le ha parado los pies a un agresor impune. Se decía, y con esto termino, en el informe de CIMA, cuando se presentó en el Matadero, el informe después del silencio, que se habla mucho de la cancelación. Es que a este le han cancelado, a este le han cancelado. No, las que están canceladas realmente son muchas mujeres que perdieron su proyecto profesional, su proyecto de vida en el sector por las violencias machistas vividas, ¿no? Esto es lo que no puede ser, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y enhorabuena por la unidad, de verdad. Muchas gracias. Pues vamos a ir cerrando ya esta mesa. Muchísimas gracias por todas estas reflexiones, por esta jornada, ¿no?, por todo lo que estáis implicadas en cada una de esta unidad de atención. Daros las gracias y nos llevamos mucho más conocimiento. Así que gracias a todas las personas que habéis asistido, también online, y esperamos pues ver cómo va progresando todo. Y muchas gracias también al intérprete de lengua de signos que ha estado acompañándonos durante toda esta mesa. Muchas gracias. Buenas tardes.